Actualizamos las noticias en Contexto Global de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. No cesa el cruce de palabras entre Estados Unidos e Irán. El presidente del país persa afirmó que su nación no se doblegará ante la presión de las potencias mundiales en medio de las conversaciones con Washington sobre su programa nuclear. Horror, se conocen las imágenes de la masacre en un pueblo al noroeste de Nigeria que deja 50 muertos. Fue un asalto sobre una localidad de difícil acceso en donde hombres armados abrieron fuego de manera indiscriminada. El mundo llora la muerte de Willie Colón, el conocido como el malo del Bronx. Falleció a los 75 años, según anunció su familia. Intérprete, compositor, productor, arreglista, vendió más de 30 millones de álbumes y definió el movimiento de la salsa. Damos inicio en Medio Oriente porque Estados Unidos posicionó aviones de combate, portaaviones y un enorme contingente militar en la región que no se había visto desde la invasión a Irak en 2003. Mientras tanto, las negociaciones para lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán parecen no haber dado frutos. Este sábado, el presidente Masoud Pezeshkian dijo que no se dejarán intimidar por la presión. Nos lo cuenta en este informe Jesús Yajure. Estados Unidos se prepara para un eventual ataque contra Irán. El despliegue militar estadounidense, el mayor desde la invasión a Irak en 2003, eclipsa las conversaciones y la solución diplomática al conflicto por el programa nuclear de Teherán luce cada vez más lejana. Exasperado y cada vez más amenazante, Trump advirtió a la República Islámica de llegar a un acuerdo o enfrentar las consecuencias. Consultado el viernes, admitió que considera un ataque. ¿Está considerado un ataque militar limitado para presionar a Irán a llegar a un acuerdo? Supongo que puedo decir que lo estoy considerando. Estados Unidos ha elevado su presencia militar en bases en la región y los países del Golfo que albergan tropas estadounidenses temen que un ataque pueda provocar represalias contra ellos. Irán ha advertido que en caso de ataque las bases estadounidenses serán un objetivo legítimo. Imágenes satelitales y datos de vuelo muestran decenas de aviones de combate F-35 estadounidenses que se encuentran estacionados en una base en Jordania. Aviones militares también aterrizaron en la base aérea de Lajes en la isla Terceira en Portugal y en el aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Irán posee un arsenal de misiles balísticos de mediano y largo alcance y el viernes, durante ejercicios con Rusia en el estrecho de Hormuz, probó un nuevo misil naval llamado Sayad 3G, según medios iraníes. Analistas aseguran que Teherán sobreestima sus capacidades y comete un error de cálculo al no hacer concesiones. Otros creen que la decisión de Trump de atacar ya está tomada y solo es cuestión de tiempo. Israel, principal aliado de Washington en la región, advirtió que si el régimen de los ayatolá golpea a Israel, recibirán una respuesta que no podrán imaginar. En Nigeria este sábado se conocieron las imágenes de un asedio por parte de hombres armados sobre una población al noroeste del país que deja 50 muertos. Escombros y cenizas en la localidad de Dutse Dan Ajilla, en el estado de Zamfara. Es una población de difícil acceso y que hace parte de una región de Nigeria, el norte, en donde son habituales las amenazas por parte tanto de bandas criminales como de grupos radicales islamistas. Según el legislador local Hamisu Faru, los autores del crimen llegaron en la noche del jueves al viernes desde un bosque y dispararon de manera indiscriminada. Lo que pasó es que estábamos sentados y entonces los vimos invadir nuestro pueblo. Nos acordonaron y prendieron fuego a nuestras casas. Al salir nos dispararon. De las personas fallecidas hay unas 30 o 32 que podemos reconocer y otras que no podemos identificar. Son personas que sufrieron quemaduras. La pérdida es enorme. Que el Todopoderoso tenga piedad con nosotros. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos no cesa en su pulso ante la Corte Suprema un día después de que el Tribunal Supremo anulara gran parte de su política de aranceles. Donald Trump anunció en las últimas horas que su nueva tarifa global del 10% pasará al 15%. El mandatario se aferra así a una ley que hasta ahora no había sido invocada por otro jefe de la Unión Americana. Esta nueva ofensiva del magnate deja varias reacciones, de las cuales nos habla Albert Naya.
Una sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que invalida la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump y la respuesta del mandatario al fallo judicial. Por ahora, Trump subió la apuesta mediante un mensaje en redes sociales. Voy a aumentar con efecto inmediato el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado estafando a los Estados Unidos durante décadas, sin represalias hasta que yo llegué al nivel totalmente permitido y legalmente aprobado del 15%. La incertidumbre en los mercados sigue patente y los líderes de todo el mundo ya mostraron sus opiniones. Macron fue claro antes de este último anuncio de Trump, al recordar las bondades de la separación de poderes en Estados Unidos. No parece malo tener Cortes Supremas y por lo tanto un Estado de Derecho. Para quienes piensan que las Cortes Supremas crean problemas en la vida política, una Corte Suprema revisó la Constitución y dijo, esto no se ajusta a ella. Es bueno tener pesos y contrapesos en las democracias. Alemania, a través de su ministro de Finanzas, señaló que sigue habiendo aranceles específicos en sectores como el del automóvil o el acero, por lo que la incertidumbre sigue siendo grande. El mismo Merz llamó a la unidad europea en la prensa local. La política arancelaria es un asunto de la Unión Europea, no de Estados miembros individuales. Iré a Washington con una posición europea coordinada. En los mercados asiáticos, los expertos destacan que las relaciones quedarían intactas y no habría renegociaciones. No espero que ocurra gran cosa, ya que dudo que la mayoría de las economías asiáticas intenten utilizar el comercio como palanca en las negociaciones con Estados Unidos para muchas de ellas. Estados Unidos no solo es un importante destino de exportación, también es un socio en materia de seguridad, especialmente para países como Japón y Corea, un socio tecnológico y un ancla financiera. Por lo tanto, el instinto dominante sería la gestión de riesgos, en lugar de la confrontación o intentar renegociar los acuerdos. Reacciones a unos cambios que evolucionan por cada cambio de opinión de Donald Trump. Por ello, la incertidumbre es la palabra más repetida, mientras otros apuntan que los efectos de la separación de poderes constituyeron un imprevisto con el que el presidente estadounidense no contaba. Mientras tanto, en Venezuela, una de las figuras más importantes del chavismo salió este sábado en defensa de la ley de amnistía que fue aprobada esta semana. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que más de 1.500 presos han pedido ser cobijados por esta normativa que fue anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez después de que Estados Unidos arrestara al mandatario Nicolás Maduro. De acuerdo con Rodríguez, solamente este sábado han tenido lugar unas 80 excarcelaciones bajo esta orden que ha sido criticada por algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos que la consideran como insuficientes. Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. A hoy se han recibido nuevas 1.152 solicitudes, en total 1.557, que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía. De Venezuela pasamos a la vecina Colombia porque el Parque Natural Tayrona, uno de los destinos turísticos más importantes del país cafetero y territorio sagrado para varios pueblos indígenas, permanece cerrado desde el 17 de febrero por amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, según el Ministerio de Defensa, en medio de una disputa territorial entre estos grupos armados. Veamos. Una joya natural y territorio sagrado cerrado por un tema de inseguridad. El Parque Natural Tayrona, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, fue cerrado desde el martes, según informó la entidad encargada de administrar el lugar. El gobierno nacional anunció el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona como medida preventiva para garantizar la seguridad de visitantes, comunidades y funcionarios tras situaciones recientes registradas en los accesos al área protegida. El Ministerio de Defensa colombiano acusa al grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o ASCN, de amenazar la seguridad de los visitantes, además de extorsiones contra los habitantes. Ubicado en la imponente Sierra Nevada de Santa Marta, sobre el Mar Caribe, el Tayrona es epicentro de disputas entre grupos delictivos al margen de la ley, en particular el Clan del Golfo en negociaciones con el gobierno en Qatar y las ASCN. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los paramilitares ejercen presión a las comunidades para que actúen en contra de las autoridades. En el parque habitan pueblos indígenas como los Coguí, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo, que consideran este territorio sagrado. Bueno, lamentablemente
acá no recibimos nada de lo que nos corresponde. Así como digo, solo nos utilizan para una herramienta del poder, para que ellos queden empoderados, pero nosotros estamos bajo los pies de todos los gobiernos de los parques nacionales. Ellos dicen que los indígenas nos han ayudado, claro, pero no hemos recibido nada, absolutamente nada, porque Colombia vive el peor pico de violencia en una década. El presidente Gustavo Petro, que terminará su mandato en agosto, intentó negociar la paz total con varios grupos armados sin éxito. India y Brasil, de la mano de sus máximos mandatarios, escenificaron en Nueva Delhi su alineación estratégica. Lula da Silva y Narendra Modi insistieron en la necesidad urgente de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en sumar fuerzas para un mayor protagonismo de los países del hemisferio sur. El gigante sudamericano visitó al gigante de Asia Meridional. Lula acudió a Nueva Delhi para certificar que el Frente Sur Global quiere reconfigurar el tablero internacional, una intención que comienza por el fortalecimiento de ambas economías. El presidente de Brasil fue claro al hablar del intercambio comercial bilateral entre ambos países. En 2025, el flujo bilateral superó los 15.000 millones de dólares por primera vez en la historia, un incremento del 25% respecto a 2024. Avanzamos tan rápido que deberíamos revisar nuestra meta de alcanzar los 30.000 millones en comercio para 2030. Para llegar a 30 billones de dólares no intercambio hasta 2030. India busca reducir su dependencia de China para fabricar productos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes o motores de avión, mientras América Latina se posiciona ante el gigante asiático como una de sus fuentes principales de materias primas. En este sentido, Brasil posee las segundas mayores reservas de minerales críticos para la cadena de suministro. Por ello, Modi resaltó sus planes con el país sudamericano. El acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras es un paso importante hacia la creación de cadenas de suministro resilientes. Nuestra cooperación en el ámbito de la defensa también está aumentando continuamente. Se trata de un excelente ejemplo de confianza mutua y coordinación estratégica. Seguiremos reforzando esta asociación beneficiosa para ambas partes también en el futuro. En un contexto donde Estados Unidos y China parecen dominar la arena internacional, India y Brasil se comprometen a encabezar una tercera vía. Ambos países insisten en reformar organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Y mientras India busca en Brasilia un proveedor de energía y alimentos, Brasilia ve en Nueva Delhi un socio tecnológico indispensable para reducir su dependencia de Occidente. La música latina perdió este sábado a uno de sus mayores íconos. Falleció a los 75 años Willy Colón, pionero y artífice de la salsa y quien a través de este movimiento extendió la cultura latina alrededor del mundo. De la mano de las mejores estrellas del sello discográfico Fania All Star, Héctor Lavoe, Rubén Blades o Celia Cruz elevó los ritmos caribeños a un nivel global. El informe lo tiene Samuel Salgado Castro. La salsa pierde a uno de sus arquitectos. Willy Colón, trombonista, vocalista y compositor pionero, falleció a los 75 años. Nacido en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, pero de padres puertorriqueños, Willy fue criado por su abuela con ritmos tradicionales de Puerto Rico y Cuba y rápidamente descubrió su pasión por el trombón. A los 16 firmó con Fania Records y en 1967 lanzó El Malo, vendiendo más de 300.000 copias. El Malo del Bronx, como era conocido popularmente, produjo más de 40 álbumes, con ventas globales. Fusionó el jazz, rock, funk y ritmos latinos como son cubano, bomba y plena. Colaboraciones legendarias con Celia Cruz o Héctor Lavoe y especialmente con Rubén Blades en Siembra, el álbum de salsa más vendido. Politizaron el género con crónicas urbanas y temas sociales. Nominado a 10 Grammys, recibió un Grammy Latino por su trayectoria en 2004. Su trombón fue la voz del pueblo, un puente entre culturas. Y aunque en los últimos años protagonizó polémicas por sus opiniones políticas o el pleito judicial contra su amigo y colaborador Rubén Blades, su música eterna transformó y expandió la salsa.
Sus seguidores celebran el regalo eterno de su música y los recuerdos que vivirán por siempre. En más noticias del mundo de la cultura, el largometraje Yellow Letter se quedó con el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín. Dirigida por el alemán Ilker Katak, la cinta relata la historia de una pareja de cineastas perseguidos políticamente en Turquía. La gala estuvo marcada por una arenga contra el gobierno germano en boca del director sirio-palestino Abdallah al-Hatuf, que acusó al ejecutivo de Berlín de ser cómplice de lo que llamó el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Ponemos punto final así a este informativo. La invitación a ustedes para que se queden aquí conectados en France 24.